Estamos con Diego Martínez Bursaco, muchísimas gracias por venir, es economista. Bueno, Wall Street ya dio una respuesta, podríamos decir contundente, habrá que ver qué sucede en los próximos días con respecto a las señales que está mandando el fondo, ¿no? Sí, a ver, nadie se siente muy cómodo cuando prestaste $1 y te quieren devolver entre 30 centavos, 35 centavos, 40 centavos y a varios años vista, digamos, ¿no? A ver, lo que uno puede distinguir entre la situación de Argentina hoy, lo que pasó en el default del año 2005, es que cuando el gobierno de Néstor Kirchner en su momento presentó una agresiva propuesta de reestructuración de la deuda, ya estaba en default, es decir, ya el costo de Argentina lo había pagado, digamos, toda la presión financiera internacional había pasado, y ahora lo que se va a definir es básicamente si entramos en default o no, digamos. Entonces creo que una cosa es la lectura que se puede hacer de las declaraciones públicas y otra cosa es lo que se esté negociando detrás con los acreedores. Lógicamente que Argentina tiene que pensar en dos cosas para mí, ¿no? Por un lado, sí, hacer sustentable el pago de la deuda futuro, pero por el otro lado, dejar el margen para volver a tomar crédito, ya sea para desarrollo de infraestructura, de logística, etcétera, porque Argentina, si no va a tener equilibrio fiscal, como dijo el ministro Guzmán, hacia el año 2023, ¿de dónde va a salir la plata para motorizar obra pública, infraestructura e inversión, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se resuelve esto más allá de la dialéctica del discurso. Lo que te preguntaba un poco en la introducción tiene que ver con este anuncio que sin duda se impacta en la economía de la gente, ¿no? Lo conocido también como la economía real. Las tarifas van a aumentar, hay que ver, ¿no? Porque es para quienes puedan soportar, pero lo cierto es que se va a producir un aumento. El jefe de gabinete, van a aumentar para quien pueda pagarlos. ¿Cómo se puede hacer? La lógica de la solidaridad, ¿no? Sí, ¿se puede hacer una diferenciación? ¿Está bien estratificado? Es difícil, eso, ¿no? Porque cuando intentaron hacerlo, por ejemplo, por zonas geográficas, vos sabés que dentro de las zonas geográficas conviven distintas familias con diferentes poderes adquisitivos. Sin dudas. Y que vos vivas en un barrio de capital que sea considerado de alto poder adquisitivo o del conurbano bonaerense, no implica que estás en una buena situación económica. Quizás pudiste haber heredado tu casa de una herencia familiar o, bueno, circunstancialmente estar viviendo allí. Entonces, es muy difícil. Creo que la forma, digamos, más fácil y progresiva de evaluar esto es en base al consumo, digamos, ¿no? Si vos tenés un poder adquisitivo que no es muy bueno, que la familia está atravesando problemas de dificultad económica, seguramente te vas a cuidar mucho más en la demanda de luz, gas, etcétera, y entonces se va a ver reflejado en tu consumo. Y creo que esa es la única manera de... O sea, no hay un mapa, porque en algún momento, me lo dijo Mauricio Macri, que no había un mapa, digamos, que se pueda seguir por las facturas de quién realmente era un consumidor que puede tener un poder adquisitivo importante y quién no. Sí, que yo sepa, ese mapa no se terminó de trazar todavía, entonces vamos a estar en la misma situación, digamos, ¿no? Digamos, más allá de esto, las palabras del jefe de gabinete tienen una clara consecuencia. Sí, una línea, ¿no? Es la misma línea que veníamos hablando del tema de los bonistas, digamos. Claro. Hoy no hay plata para subsidiar las tarifas. No hay plata, digamos, porque hay un desequilibrio fiscal y Argentina no solamente tiene déficit, es decir, que gasta más de lo que le ingresa, sino no tiene crédito. Entonces, de algún lado tiene que salir el dinero. Y si no lo puede poner el gobierno, lo van a tener que poner los consumidores. ¿Para qué? Para dar alguna señal a las empresas a que sigan invirtiendo, porque fíjense cómo redunda todo en lo que aspira el gobierno, que es el crecimiento, tan ansiado crecimiento económico. Si vos no querés anclar la inflación, vas a un modelo de congelamiento de tarifas y de precios de los combustibles, pero vos al hacer eso, lo que estás haciendo es retrasar inversiones y no permitiendo, por ejemplo, Vaca Muerta exporte y genere los dólares necesarios para pagar la deuda. Entonces, es como sí, todo pero también ¿no? hay decisiones como, por ejemplo, supeditar de alguna manera el otrora Ministerio de Energía, ahora Secretaría, al de Desarrollo Productivo, es una decisión ya no solamente política, sino estratégica con respecto al sector. Me parece que hay algo pasando en la visión del sector energético que es sustancialmente distinto, al menos al de la administración anterior. Sí, sin duda, cuando hablamos de que las tarifas pueden llegar a subir en el día 181, cuando termine este congelamiento, lo que vamos a ver es una estructura muy distinta de los aumentos tarifarios que veníamos evidenciando con Macri. Básicamente se va a llegar en una mesa de consenso, o es lo que debería llegarse, encontrar punto de contacto en el medio. Ni subir todo de golpe,
y brindarle algunos incentivos a las empresas. Una de las, por ejemplo, cuestiones claves podría ser aumentar los contratos de concesión, los años. De esa manera, la empresa cuando evalúa hacer inversiones, bueno, sabe que quizás no tiene precio tanto hoy, sino que el precio distribuido en un plazo mayor. Esto es seguridad jurídica también, no hay otra cosa. Y ve a este gobierno con ese plan, porque también en el discurso, por lo menos, fueron muy críticos, ¿no?, de las empresas, sobre todo las energéticas. De vuelta, yo creo que no soy político ni mucho menos, pero creo que el gobierno, la alianza gobernante, tiene que hablarle directamente del votante más duro, ¿no? Y el votante más duro es ese kirchnerismo duro que debería hablarle a toda la sociedad, ¿no? Políticamente sí, pero si eligen una determinada audiencia, digamos. Si uno analiza, digamos, hasta ahora lo que fue el plan económico, generalmente los costos económicos de este plan solidario recayeron más en la clase media y media alta, que es la clase que no votó. Bueno, y en los jubilados, ¿no? También mucho. Sí. En muchísimos jubilados. Dentro de lo que es los jubilados que más cobran, digamos, ¿no? Los que podrían, en relación a lo que es la masa que realmente tienen dificultades. Por ahí cobran 20.000 pesos. Sí, claro, los que tienen igual dificultades. No es un jubilado millonario. No, eso está claro, digamos. Pero el jubilado que cobra entre 20.000 o 30.000 o 40.000 pesos quizás no es el votante núcleo de Cambiemos, quizás es el que cobra la mínima, digamos, de frente, frente, digamos, sino es el de la mínima. Entonces, creo que allí, digamos, de vuelta se esconde el mismo problema. No hay plata para atender todos los frentes. Evidentemente no hay plata y bueno, algunos tienen que pagar más que otros. Yo no digo que sea justo, es la realidad de los números. Ahora, Diego, de alguna manera hay una respuesta, como decíamos al principio, contundente por parte de Wall Street con respecto al mensaje que mandó el Fondo Monetario Internacional. Leí a algunos especialistas que lo que se cuestiona es, bueno, la evaluación del Fondo Monetario sigue siendo cualitativa, preocupante desde el punto de vista cualitativo, pero hablemos de números, hablemos de concreciones, de cómo va a ser la Argentina. Hay dos lecturas, ¿no? Una lectura más política que tiene que ver que el Fondo Monetario ahora pide un gran esfuerzo a los bonistas, digamos, para asegurarse más recursos para que su desembolso o lo que le debe la Argentina al fondo sea, digamos, tenga más probabilidad de cobrarse, digamos, ¿no? Y después la lectura de fondo es, bueno, el primer párrafo dice eso, pero los párrafos posteriores dice Argentina tiene que ir hacia una consolidación fiscal, monetaria y tener un plan de crecimiento. La deuda no es sostenible, ¿no? La deuda claramente no es sostenible. Es lo que dice el Fondo Monetario. Ahora, no sé si es raro o no, pero el comunicado ayer fue del FMI, no del gobierno argentino. Bueno, es lo que el gobierno argentino vino a buscar, o buscó... Digo, por la reacción de los mercados, no fue el gobierno el que dijo lo que dijo el fondo, aunque los argumentos son similares. Cuando uno ve la historia de las negociaciones de deuda pública de distintos países, no solamente Argentina, siempre, digamos, el Fondo Monetario Internacional generalmente trata de intermediar entre las partes y generalmente hace una primera declaración a favor del país deudor, porque justamente también el fondo tiene, recordemos, más del 50% del crédito total en el mundo que tiene el fondo lo tiene Argentina, digamos. Más del 50% del crédito planetario. Exacto. Entonces, en economía hay una frase muy evidente que dice, cuando vos le debes $10.000 al banco tenés un problema. Ahora, cuando vos le debes $1.000.000, el problema ya no es tuyo, sino del banco. Y es más o menos la relación de Argentina y el Fondo Monetario hoy. Entonces, evidentemente, digamos, el Fondo Monetario está queriendo terciar, pero lo que sí, digamos, cae de seguro es que no va a haber un acuerdo con los acreedores privados, no importa cuál fuera la oferta, si no hay una presentación de un plan, por más de que el ministro Guzmán haya dicho en el Congreso que no le gustan mucho los PowerPoint y las proyecciones. ¿Por qué? Porque no hay incentivo a que ningún acreedor privado diga, sí, yo acepto que me paguen dentro de 5 años si no tengo la seguridad que dentro de 5 años Argentina va a tener más capacidad de pago que ahora. Y aunque se lo diga el FMI. Bueno, el FMI dijo muchas de las cosas que no se cumplieron en la realidad. Creo que ha perdido bastante. Una pregunta para la gran mayoría de la gente. ¿Qué es un plan económico? ¿Un plan económico? Bueno, básicamente cuando uno ve cómo fue la construcción y creación de empleo a lo largo de los últimos 10 años, el único creador de empleo neto ha sido el Estado. Y eso no es una economía que se sustenta. Y un plan económico es, en primer lugar, hacer una revisión del gasto público entera. Sabemos que hay un montón de gasto público que es totalmente ineficiente. Y esto no implica echar a la mitad del personal del Estado, ni dejarle de dar los planes a los necesitados, ni a las clases más vulnerables.
bajando ese gasto improductivo y ese gasto político, hay ahí en torno a un punto. ¿Qué ítem? No hay plan, no hay plan, no hay plan. ¿Cuáles son los ítems que existen? Un ítem básico plan económico es el equilibrio fiscal, es básico, sobre todo cuando no tenés crédito. Y después, más que el equilibrio fiscal, vos tenés que bajar más que proporcionalmente el gasto para permitir una baja de impuestos. Lo que nos pasa a nosotros como consumidores, lo que le pasa al empresario de la pyme, lo que le pasa a los grandes capitales es que no pueden invertir en la Argentina porque no es rentable invertir en la Argentina, y para nosotros no es rentable muchas veces vivir en la Argentina porque no nos alcanza el dinero para consumir y darnos algo de ocio. Entonces, evidentemente hay algo que está mal, porque a medida que aumentó la presión impositiva, aumentó la pobreza en la Argentina, la desigualdad, y aumentó al mismo tiempo un Estado con más voracidad que tiene cada vez más desequilibrado sus cuentas públicas. Entonces, sin sustentabilidad de ese estilo, digamos, y no es una cuestión ortodoxa, heterodoxa, es una cuestión pragmática, ¿sí? Es una cuestión ¿de dónde pragmática. va a salir la plata? O sea, ¿Sí? si continúa la semiparálisis y avanza de vaca muerta, ¿de dónde va a salir la plata? Y no es inocuo la forma en que se piensa el equilibrio fiscal, porque vos podés llegar al equilibrio fiscal matando de presión impositiva a todos los que vivimos en la Argentina, sea empresario, sea consumidor, sea jubilado. Y sabemos que eso, digamos, es la manta corta, porque hay un punto donde la recaudación, en vez de subir, empieza a bajar, ¿sí? Porque los incentivos a eludir son mucho más grandes. Muchas gracias. De nada. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa.